Carlos I o Carlos V, ¿correcto? ¿Sí? Y oficializado por la institución más importante a nivel jurídico de España, conocido como el Real Consejo de Indias. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de que el Virreinato del Perú fue aquella organización política, económica, social, o también llamado como sistema de gobierno, vamos por acá, sistema de gobierno, ¿sí? Creado por el rey Carlos I, o también llamado como Carlos V. Ya te había comentado de que Carlos I se le dice porque es la máxima autoridad de España y además es el iniciador de la dinastía Habsburgo. Por ese detalle él recibe el nombre de Carlos I porque él inicia esta dinastía durante el siglo XVI en España. ¿Sí? Recuerden que en HU de repente van a ver de que Carlos I fue uno de los reyes que logró expandir las colonias por parte de España y justamente Carlos I también tuvo el control de colonias en la región de que hoy en día es Alemania, conocido antes como el SIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico. Por esa razón, vamos a ver de que Carlos I también sería llamado como Carlos V, ya que sería el quinto emperador de ese imperio, conocido como el SIRG. Ahora, Carlos I tenía una política expansionista cuya frase era: en mis dominios jamás se opone el sol. Y justamente, ¿qué significa esa frase? Significa de que él seguía expandiéndose. Él fue el iniciador de la expansión de España hacia más colonias, ¿correcto? Muy bien, ahora, también te dije de que estas leyes, ¿sí? Van a ser dirigidas por la principal institución jurídica, conocido como el Consejo de Indias, ¿sí? A partir de las leyes nuevas de Indias, el Consejo de Indias logra autorizar y también promulgarlo jurídicamente, ¿sí? Con respecto a la decisión del rey Carlos I, Carlos V. Entonces, vemos que a partir de las leyes nuevas de Indias, se estaría oficializando lo que es el virreinato del Perú. Ponemos entre paréntesis aquí, en las leyes nuevas de Indias fue aquel documento que logró oficializó al virreinato. ¿Ya, muchachos? Bien, ahora, pregunta, ¿hasta cuándo se había originado el virreinato del Perú, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Hasta cuándo? Tratemos de usar el micro, por favor, muchachos. ¿Sí? Nadie. Ya. Recordemos que el virreinato del Perú se va a desarrollar desde 1542 hasta 1824. ¿Por qué? Porque en 1542, con las leyes nuevas de Indias, España comenzó a gobernar nuestro territorio, conocido como el Nuevo Mundo, a partir de un virreinato, siendo el virrey la máxima autoridad y representación, en este caso, del rey de España. Es por esa razón que vamos a ver de que este virreinato se estaría oficializando a partir de esta época. Ahora, ¿y por qué se va a desarrollar hasta 1824? Tienes que recordar de que con el proceso de la independencia, con la firma de la capitulación de Ayacucho, ¿sí? Después de haberse desarrollado la batalla de Ayacucho en 1824, Sucre y Canterac, las representantes, bueno, los representantes o las autoridades representantes tanto de España como del Perú, comenzaron a firmar este documento conocido como la capitulación de Ayacucho, que le puso fin al dominio español y nos estaría dando la soberanía ante España, ¿correcto? Es por eso que el virreinato del Perú se va a desarrollar hasta este contexto de la independencia. Algunos dirán, pero profe, San Martín no proclamó la independencia. Ojo, San Martín solamente la proclama, pero solamente proclama la independencia de Lima, más no las demás regiones del Perú, ya que el virreinato del Perú estaba pues todavía dominado por el último virrey, La Serna, quien se encontraba en la Sierra del Cusco. Entonces, por esa razón vamos a ver de que el virreinato finalizaría por fin oficialmente después de haberse firmado la capitulación de Ayacucho, ¿correcto? Muy bien. Ahora, tenemos que recordar las causas con respecto al virreinato.
¿Cuáles fueron las principales causas del virreinato? Primero, recuerda de que España, ¿sí? Durante este contexto del siglo XVI, todavía sufría el problema de las guerras civiles en el Nuevo Mundo. Recuerda que una causa más importante que se va a originar del por qué se busca justamente dirigir el virreinato de Perú es que se buscaba acabar con las guerras civiles entre los mismos gobernadores o encomenderos, ¿correcto? Recordemos también de que España, ¿qué buscaba? España buscaba implantar una nueva forma de gobierno, ¿sí? En las colonias del nuevo mundo. ¿Ya? ¿Qué más? La necesidad de implantar impuestos. Necesidad de implantar impuestos. ¿Y te acuerdas cuál fue el impuesto más importante que se creó durante el contexto del virreinato y prácticamente va a ser aquel que va a mantener a todas las autoridades españolas a nivel general? ¿Cómo se llama ese impuesto, muchachos? El tributo indígena. El tributo indígena, perfecto, así es, ¿no? Vamos a ver de que el tributo indígena vino a ser el impuesto más importante que se desarrolló durante la colonia, el tributo indígena. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se pagaba el tributo indígena? Porque recuerda de que cuando España tuvo el control de las tierras de América del Nuevo Mundo, ¿correcto? España, como es la dueña, la propietaria de estas tierras, nos está cobrando un alquiler. Los habitantes del Nuevo Mundo ahora van a ser gobernados por la autoridad de España. Y como están siendo hospedadores, ellos tienen que pagar este impuesto, ya que están viviendo en tierras de España. Claro, obviamente es un impuesto totalmente injusto, ya que estas tierras eran nuestras. Pero ¿cómo es posible que unos sujetos que vengan de otro lugar se apoderen de nuestras tierras y encima nos cobren este impuesto, ¿no? Es algo bastante injusto. Es por eso de que muchos cronistas, muchos autores van a criticar y cuestionar el tributo indígena que van a implantar los mismos españoles, ¿correcto? Muy bien, entonces recuerda que estas son las principales causas que van a originar con respecto a lo que es el virreinato. Muchachos, sí, entre las más importantes. Esta ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Ahora, recordemos que el virreinato del Perú estaba organizado. Había varias fases de organización. Por ejemplo, vamos a poner aquí la organización política, que es la principal. Organización política. Cuando hablamos acerca de la organización política, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Nos referimos que quiénes son las autoridades que van a gobernar tanto España como el virreinato del Perú. Sabemos que cuando hablamos acerca de la organización política tenemos que mencionar, ¿qué cosa? Tenemos que mencionar las dos autoridades. Ponemos acá las autoridades metropolitanas, o también llamadas como de España. ¿Ya? ¿Quiénes son las autoridades metropolitanas o de España? Bueno, obviamente tenemos que recordar que la máxima autoridad de España, ¿quién era? ¿Quién era? El rey, ¿no? ¿Cómo se llamaba el rey de España? ¿Carlos I o Carlos V? ¿Ya? Bien. Ahora, recuerda de que España, en este caso, fue dirigida por dos dinastías. ¿Cuáles fueron las dos dinastías que gobernó España durante todo el tiempo del virreinato? Habsburgo y Borbón. Así es, muy bien, muchachos. La dinastía Habsburgo, ¿correcto? Y la dinastía Borbónica. Así es. Recordar que la dinastía Habsburgo fue aquella que gobernó todo el virreinato hasta el fin del siglo XVII, ¿sí? Con la muerte de Carlos II, el último de la dinastía Habsburgo, que no dejó descendencia, producto de eso se originó la Guerra de Sucesión Española,
las monarquías se van a pelear por tener el control de España, ya que recuerda que España era una potencia en el siglo XVI, en el siglo XVI, mitad del siglo XVII. Poco a poco eso va a generar de que Francia intervenga, ¿sí? Aparte que Carlos II ya tuvo una pequeña, como quien dice, enmienda con el rey Luis XIV, el rey Sol de Francia, mencionando de que su nieto, Felipe Anjou, sea el nuevo gobernante de España. Y al finalizar esta guerra de sucesión española, vemos de que el nieto de Luis XIV, Felipe Anjou, logra ganar, se firma la paz de Utrecht, con la cual finaliza esta guerra de sucesión española, y Felipe Anjou es nombrado como Felipe V, como el primer rey Borbón en España, ya que la dinastía borbónica todavía no había gobernado España, pero a partir del siglo XVIII es el primer momento donde los Borbones comenzaron a gobernar España. Es por eso que justamente a partir del siglo XVIII se inicia la dinastía borbónica y esta estaría durando pues hasta el siglo XIX, hasta 1824. ¿Sí? Recordemos de que los reyes de la dinastía Habsburgo fueron Carlos I, Felipe II, que logró la máxima expansión del imperio español, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. HU igual te van a comentar acerca pues, de las monarquías españolas. Sería en balde mencionarte eso porque igual lo vas a mencionar. ¿Sí? Y vamos a ver que a partir del siglo XVIII los reyes que van a gobernar esta dinastía borbónica fueron Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. ¿Correcto? Fernando VII fue el último rey de la dinastía borbónica, ¿sí? Y es aquel que justamente autoriza, por fin, en 1924, la firma de la capitulación de Ayacucho. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Y así como hablamos acerca del rey, que es la máxima autoridad del virreinato, también habíamos hablado de una institución muy importante que estuvo gobernando de la mano del rey. ¿Cómo se llamó esta institución? ¿Se acuerdan? El Real Consejo de Indias. Recuerda que el Consejo de Indias, muchachos, viene a ser aquella institución quien fue la encargada de dirigir la parte jurídica, administrativa, económica. Es decir, prácticamente esta institución es aquella que decide todas las peticiones que el rey hace. El Real Consejo de Indias, como te comenté la semana pasada, es aquella encargada de administrar primero la parte económica, es decir, los impuestos. ¿Qué más? La parte jurídica, las normas, las leyes que se van a dar. ¿Qué más? Vamos a ver que también se estaría dando pues el proceso de la organización militar, la organización política. Recuerda que los mismos representantes de la Real Audiencia eran aquellos pues que nombraban a los virreyes, oidores, autoridades españolas, algunos miembros de la iglesia, claro, baja, pero eran miembros de la iglesia, y todo eso conllevaba a que el Real Consejo de Indias sea la máxima institución que administraba a las colonias. ¿Correcto? Entonces, en el examen de admisión te preguntan a ti, ¿cómo se llamaba aquella institución quien administraba las colonias del Nuevo Mundo, aquella que convocaba el nombramiento de autoridades como virreyes, oidores, corregidores, intendentes, cabildos, caciques, determinaba la parte jurídica, ¿sí? Organizaba la parte económica? Pregunta, ¿cómo se llama esta institución entonces? El Real Consejo de Indias. Ahora, también se habla acerca del Tribunal del Consulado. Pero con respecto al Tribunal del Consulado, muchachos, esta solamente se encarga de la parte comercial. Ya que recuerda de que, ¿cómo se llamó la primera forma o el primer modelo económico que dirigió la economía en el virreinato? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamó eso, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamó el primer... Monopolio? Ya, monopolio, correcto. Mercantilismo. ¿Cómo? Mercantilismo. Mercantilismo, ajá, correcto, muy bien.
recuerda que el primer modelo económico que implanta España en las colonias fue el monopolio y también fue el mercantilismo. Recuerda que monopolio, ¿por qué? Porque España era la única quien podía venderte de productos y tú tenías la obligación de comprar esos productos. Además que España había implantado el exclusivismo, que significa que solamente España es aquella que va a venderte los productos que ella te ofrezca. Ahora, España, muchachos, lo que hacía era extraer principalmente materias primas, ¿sí? De América. Por ejemplo, ¿qué materias primas de América va a comenzar a extraer España? Aparte de los metales preciosos, también comenzaron a extraer lo que es el cacao y el tabaco. El cacao y el tabaco, recuerden que eran únicamente recursos que habían en América y no habían en ninguna parte del mundo. Por eso es que los europeos, cuando comiencen a controlar esta región de América, estarían extrayendo estas materias primas y lo estarían llevando pues a España. Y lo que España va a hacer simplemente es transformar esa materia prima y venderlo como productos. Prácticamente lo que pasa hoy en día con nuestra economía, ¿no? Los países grandes, como Estados Unidos, China, nos compran materia prima, ellos lo transforman y nos venden a nosotros, ¿no? Se llevan el hierro en Perú, se llevan cobre, ¿no? Esto lo transforman en automóviles, lo transforman en máquinas, ¿correcto? Y eso nos venden a nosotros. Entonces, algo parecido a lo que pasaba en España. Se llevaban las materias primas, aparte de los metales preciosos, lo transformaban y lo vendían en los mercados. Por eso que recuerda que el primer modelo económico que implanta España durante el virreinato se llamó el mercantilismo, ¿sí? También llamado como el exclusivismo, monopolio comercial, ¿ya? Cuando hablamos acerca de los metales preciosos, nos referimos pues que España lo que busca es acumular. ¿Qué tipo de metales preciosos acumulaba España en América? Lo que es la plata, que era más abundante en nuestro virreinato, y el oro, ¿correcto? Si alguien te pregunta en un examen de admisión, ¿qué recurso era más abundante en el virreinato del Perú, oro o plata? La respuesta es plata. ¿No, muchachos? La plata era la más abundante, ¿ya? El oro también es importante, pero no era muy abundante en nuestro territorio. La plata sí. Inclusive, recordemos que la mina donde se extraía la mayor cantidad de plata, ¿cómo se llamaba? ¿Potosí? Sí. Potosí, ¿no? Creo que eso nunca te vas a olvidar, ¿cierto? Potosí, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, vemos en este caso de que la minería fue la principal actividad económica en la cual depende España, ¿sí? Pero recuerda pues que España, cuando llevaba pues estas mercancías, ¿sí? Desde el puerto del Callao, tenía que llegar pues al Caribe. ¿Y qué le pasaba en el Caribe? Eran asaltados, por los piratas y corsarios. Para eso España, ¿qué es lo que tenía que hacer? España tenía en este caso que convocar un nuevo impuesto para proteger estos minerales. ¿Y cómo se llama ese impuesto, muchachos? La avería. La avería, ¿no? Perfecto, hijo. Así es. Ahora, recuerda que los únicos puertos en donde se realizaba el comercio entre España y el Perú, ¿cuáles eran? En caso de España, el puerto, en este caso sería la casa de contratación de Sevilla. Ya. Sevilla fue el principal puerto en donde se dirige el comercio entre España y el virreinato. ¿Y cuáles eran los puertos que se encontraban en América? Habían solamente dos puertos, muchachos. El puerto del Callao, en caso de nuestro territorio peruano. Y el de Veracruz. Ajá. Y el caso de México, encontramos el puerto de Veracruz. Así es. ¿Ya? Por si acaso voy a poner acá, esto es con respecto a México, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Yo sé que Veracruz está en México, sí, pero a veces te gana los nervios y puedes marcar que Veracruz se encontraba en el Perú. ¿Ya? Te lo digo porque ha pasado en otros postulantes, ¿ya? Entonces, recuerda, los únicos puertos en el cual se dirigía el comercio durante el siglo XVI y XVII fueron Sevilla en España, Callao en nuestro territorio, Veracruz en México. ¿Ya, muchachos? Pero a partir del siglo XVIII, Panamá. Panamá, recuerda que era un canal en donde se transportaba los tesoros de Sudamérica hacia Europa.
Prácticamente Panamá es como si fuera un puerto o como si fuera en este caso un canal de contacto entre el Pacífico con el Atlántico. ¿Me dejo entender? Si quieres lo puedo poner, no hay problema. Puedo poner acá que Panamá fue un canal de contacto entre el Pacífico, ¿sí? El Pacífico y el Atlántico. ¿No, muchachos? También puede ser pregunta de examen de admisión, no te preocupes. Lo coloco por si acaso. ¿Se entendió con eso? Yes. Muy bien, ¿qué más? También tenemos que recordar que en caso de nuestro territorio, internamente encontramos a las autoridades. ¿Autoridades de qué tipo? Autoridades locales o internas del virreinato. ¿Quiénes eran las autoridades con respecto a la parte local? Recordamos que encontramos primero a la máxima autoridad del virreinato. ¿Quién era la máxima autoridad dentro del virreinato? Rey. Correcto, el virrey, ¿no? Recuerda que el virrey es el representante del rey, es como si fuera el vicepresidente, algo parecido, ¿ya? Si el rey era el presidente, el virrey era el vicepresidente, ¿sí? Era prácticamente su mano derecha. Pero la pregunta es, ¿el virrey solamente era escogido por el rey, verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Quién escogía a los virreyes? Consejo de India. El Consejo de India. Perfecto. ¿Ya ves? Al toque vas a marcar esa respuesta totalmente fácil. En este simulacro que viene esta semana que viene en el mes de agosto, el simulacro virtual de San Marcos, te apuesto que esa pregunta te la llevas de corte. ¿Bien? Listo, pero recordemos que el virrey, sabemos que es la máxima autoridad del virreinato, tiene muchas funciones, ¿sí o no? ¿Cuáles eran las funciones del virrey? Que sí puede ser pregunta del examen. Ponemos acá que él fue el presidente. ¿Presidente de qué? ¿Cómo se llama la institución que se encuentra en el virreinato? Ah, bueno. ¿La audiencia de Lima? ¿La audiencia de Lima? Claro. Acá dicen, profesor, la viene RMRB. Sí, pero me refiero que si es que te viniera en un simulacro, porque quién sabe, ¿ya? De repente puede poner preguntas de historia. Tú sabes que a San Marco le gusta sorprender, ¿ya? Así que tranquilo, ¿no? Tranquilo. Listo. ¿Me decías cómo se llamaba esa principal institución que estaba dentro del virreinato? ¿Cómo se llamaba, me decías? Real Audiencia de Lima. Exacto, muy bien, dijo. La Real Audiencia de Lima. ¿Así es? Pero solamente había una audiencia en Lima, era la única, habían varias, ¿ah? No. Claro, solamente ahí la Real Audiencia, ¿me entiendes? O sea, te explico. En el virreinato habían 3 audiencias que se van a formar en el siglo XVI. La audiencia de Panamá, la audiencia de Lima y la audiencia de Charcas. Pero a partir del siglo XVIII, durante las reformas borbónicas, las audiencias van a aparecer constantemente. Alrededor de 7 audiencias se van a conformar, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a las audiencias. Pero la más importante, como este compañero, es la de Lima. La de Buenos Aires aparece en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, ¿correcto? Pero las que aparecen principalmente dentro de los inicios del virreinato son la de Lima, Charcas y Panamá. ¿Ya, muchachos? Sí, no se preocupen con eso. Entonces, solamente ahí la Real Audiencia, nada más. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver que él presidía, vamos acá, era presidente de la Real Audiencia, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿El virrey qué hacía? El virrey podía crear los impuestos, ¿sí o no? Por lo tanto, ponemos por acá que él se encargaba de ¿qué? Se encargaba de los impuestos. Impuestos. El virrey era aquel que daba la orden para crearse los impuestos y la Real Audiencia lo aprobaba. ¿Ya? ¿Qué más? El virrey administra ¿qué cosa? El ejército, ¿sí o no? Administró el ejército, o las tropas militares, como tú quieras. ¿Ya? ¿Qué más? El virrey también fue la alta jerarquía, presentó a la alta jerarquía, ¿ya? Nadie estaba por encima de la parte social del virrey. El virrey estaba por encima de toda la jerarquía social.
¿sí? Después del virrey se encontraban los peninsulares, los españoles, ¿ya? Y también recuerda que el virrey a veces, ¿no?, convocaba algunas autoridades religiosas, pero pequeñas, ¿eh?, como los misiones, ¿no? ¿Quiénes eran las misiones? Por ejemplo, encontramos a los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. Pregunta de examen. ¿Te acuerdas cómo se llamó el virrey que expulsó a los jesuitas? Amadi Unión. Amari Uniet. Y pregunta, ¿por qué crees que el virrey Amari Uniet los vota? Sabemos que el virrey es la máxima autoridad. ¿Tenían Pero él ideas de también... ilustración? No, claro, esa es la verdadera respuesta. Yo me refiero, ¿por qué necesariamente él es el único encargado de votar a los jesuitas del virreinato? Porque ya sabemos que es la máxima autoridad, pero como él también convoca a algunas autoridades religiosas, justamente eso le da justamente el papel, le da el, como quien dice, la norma, ¿Potestad? claro, le da la potestad de poder sacar a los jesuitas del virreinato. Sabemos que los jesuitas van a ser expulsados en el pretexto de que ellos dirigen la ilustración. Pero ¿por qué el virrey Amari Uniet y sobre todo España, el rey de España, ordena la expulsión de los jesuitas? Es que lo que pasa es que los jesuitas fue una piedra en el zapato que tenía el mismo rey de España y el virrey del Perú. Aparte que los jesuitas, como eran autoridades eclesiásticas, tenían tierras, tenían patrimonios, y eso lo que se buscaba es justamente tener el virreinato y poseerla justamente. Por esa razón vamos a ver de que se expulsa a los jesuitas. ¿Ah? Lo que te comentan en la historia es cierto, ¿no? O sea, difundían la ilustración, todo eso está chévere, normal. Pero el tema es que la verdadera causa, muchachos, y te lo digo porque puede ser una pregunta de examen, es que los jesuitas son expulsados ya que ellos poseen tierras y son opositores ante las decisiones del rey y las decisiones del virrey. Por eso los jesuitas van a ser expulsados. Esta es la verdadera causa del por qué se da la expulsión de los jesuitas. ¿No, muchachos? Hay choques, claro. Claro que sí. Es que recuerda que los jesuitas, hijo, no son corderitos. Los jesuitas son personas preparadas. Y si los jesuitas son personas preparadas, jamás se van a dejar manipular ni por España ni por el virrey. Por eso es que justamente los jesuitas van a chocar con estas autoridades. ¿Me dejo entender? En el aspecto económico también chocaban con el virrey, porque como te digo, los jesuitas tenían tierras. Es más, los jesuitas no pagaban impuestos, no pagaban el tributo indígena. Recuerda que las autoridades de España, al contrario, cobraban un impuesto, como el caso del diezmo y la primicia. Por eso que también a España, al rey, le conviene que los jesuitas sean sacados y todo el patrimonio que se les saque a los jesuitas se lo quede España. ¿Se entendió, hijo? ¿Se entendió, Jean-Pierre? ¿Sí? Ah, sí, no te preocupes, hijo. Aquí en el APU te vamos a hablar de toda la verdad de la historia. Ya no por nada, nosotros salimos al pueblo de todo corazón. ¿Ya? Muy bien, hijo. Perfecto. Sigamos. Muy bien. ¿Qué más? La Real Audiencia. Bueno, la Real Audiencia recuerda que se encarga de la parte administrativa y también de la parte jurídica. ¿Ya? La Real Audiencia se encarga de la parte administrativa, ¿sí? Y jurídica. ¿Correcto? ¿Y quiénes eran quiénes conformaban la Real Audiencia? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes lo conformaban los qué? Los oidores, ¿no? Quédate de la oreja, oidores. Cada vez que te vengan preguntas de Real Audiencia, acuérdate de esto, oidores. ¿Ya? Claro, los oidores eran los funcionarios que se encontraban en la Real Audiencia. Entonces, ellos tenían en este caso la dirección, ¿sí? Y también la supervisión de lo que el virrey establecía como norma. Ahora, también tenemos que recordar de que a veces se daba una especie de facultad para la misma Real Audiencia en tener el poder del virrey.
¿Te acuerdas cómo se llama esa facultad? Donde la Real Audiencia tiene momentáneamente el cargo de virrey hasta que el Consejo de Indias envíe otro virrey. ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Ya, lo voy a poner acá, ya. El pliego de mortaja. Pliego de mortaja. El pliego de mortaja, muchachos, es una facultad en donde se le permite a la Real Audiencia, ¿qué es lo que hace? La Real Audiencia en este caso tiene el cargo de ¿qué? Tiene el cargo de tener el control del virrey, ¿sí? ¿Por qué? Por 3 factores. Muerte del virrey, enfermedad del virrey o incapacidad. A veces el virrey era